Viernes, 14 de marzo de 2025. Materia penal. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 4. Registro digital, 203-0130. Tipo, jurisprudencia. Sanciones penales en el sistema acusatorio. Las impuestas en la sentencia definitiva dictada con motivo de la reposición total del procedimiento ordenada por el Tribunal de Alzada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo promovido únicamente por el sentenciado. Y no deben superar a las que ya habían sido decretadas previamente a la promoción del juicio constitucional primigenio. Hechos: la parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra una sentencia definitiva. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto determinó conceder la protección constitucional, al estimar que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque advirtió una violación al principio de inmediación, por lo cual ordenó a la responsable dejar insubsistente el acto reclamado y la reposición total del procedimiento. Al conocer de nueva cuenta del juicio oral, diversa integración del Tribunal de Enjuiciamiento condenó a la parte acusada por un delito cuya descripción típica difirió de la sentencia previa e impuso las penas respectivas, las cuales superaron las que habían sido decretadas antes de la promoción del diverso juicio constitucional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un escenario como el descrito, el Tribunal de Enjuiciamiento tiene libertad de jurisdicción para sustentar su decisión sobre la acreditación del delito y la responsabilidad de la parte acusada en su comisión, con el único límite material de lo dictado en el auto de apertura a juicio oral y lo desahogado por las partes en la audiencia respectiva. Sin embargo, por lo que hace a la imposición de las sanciones no debe superar la situación jurídica que regía al quejoso previamente a la promoción del juicio de amparo primigenio, siempre que las contrapartes, Fiscalía y víctima u ofendido, no hubieran hecho valer un medio de impugnación ordinario o extraordinario para controvertir esa decisión. Justificación. Se sostiene dicha postura, porque tratándose de los alcances en lo que sí existe libertad de jurisdicción, la reposición total del procedimiento implicó anular la totalidad de lo actuado en el juicio oral primigenio, de modo que no se puede constreñir al Tribunal de Enjuiciamiento a actuar de determinada manera, con material probatorio y argumentos que no conocía. Y, tratándose de la imposición de las penas, los límites en los cuales no existe libertad de jurisdicción se constituyen a partir de la ratio constitucional del juicio de amparo, en la medida en que su promoción, la cual, eventualmente, puede generar una reposición del procedimiento, no puede constituir un perjuicio para la parte que lo insta porque, de lo contrario, se generaría un desincentivo para acceder a la jurisdicción extraordinaria, pues representaría un potencial peligro para quien sostenga que un acto de autoridad transgrede el orden constitucional. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 2 de 4. Registro digital, 203-0131. Tipo, jurisprudencia. Sanciones penales en el sistema acusatorio. Reglas para su imposición, luego de una reposición total del procedimiento ordenada por el Tribunal de Alzada en cumplimiento a una ejecutoria de amparo directo promovido por el sentenciado. Hechos: la parte quejosa promovió juicio de amparo directo contra una sentencia definitiva. El Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto determinó conceder la protección constitucional, al estimar que se transgredieron las formalidades esenciales del procedimiento, porque advirtió una violación al principio de inmediación, por lo cual ordenó a la responsable dejar insubsistente el acto reclamado y la reposición total del procedimiento. Al conocer de nueva cuenta del juicio oral, diversa integración del Tribunal de Enjuiciamiento condenó a la parte acusada por un delito cuya descripción típica difirió de la sentencia previa e impuso las penas respectivas, las cuales superaron las que habían sido decretadas antes de la promoción del diverso juicio constitucional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un escenario como el descrito, la imposición de las sanciones debe realizarse conforme a las reglas siguientes. 1. La autoridad responsable debe determinar el grado de culpabilidad del sentenciado, en atención a los parámetros legales establecidos para tal efecto y, a partir de lo anterior, establecer la pena aplicable para el delito acreditado, es decir, este ejercicio se llevará a cabo sin mayor distinción que un asunto de nuevo ingreso. 2. Cuando el Tribunal de Enjuiciamiento o, en su caso, el Tribunal de Alzada, advierta que existe una sentencia concesoria de amparo previa,
que tuvo por efecto ordenar la reposición del procedimiento. Deberá allegarse de la información necesaria para conocer la pena que se impuso en el acto reclamado previo, a fin de destacarlo como un límite material a la imposición de las sanciones. De modo que si la impuesta con motivo de la celebración de la nueva audiencia de juicio oral es superior, deberá optar por decretar como máximo la impuesta en el procedimiento anterior. Justificación. Se sostiene dicha postura, porque la reposición del procedimiento ordenada a partir de una concesión de amparo, si bien encuentra libertad de jurisdicción respecto de la acreditación del delito y la responsabilidad de la parte acusada en su comisión, de acreditarse tales extremos, encuentra su límite en la imposición de las penas. A fin de evitar la transgresión de la ratio del juicio constitucional, esto es, que no puede derivarse un perjuicio a la parte que insta él. Conocimiento del asunto ante las autoridades de justicia extraordinaria. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 3 de 4. Registro Digital, 203-0103. Tipo, aislada. Citatorio previo. Es innecesario dejarlo para que el contribuyente comparezca a desahogar la diligencia de notificación, cuando no fue localizable en su domicilio fiscal. Hechos. En un juicio contencioso administrativo federal se demandó la nulidad de diversas cédulas de liquidación determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales fueron notificadas por estrados al no haber sido localizable el contribuyente en su domicilio fiscal, pues los terceros con quienes se entendió la diligencia manifestaron no conocerlo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio al estimar que su promoción fue extemporánea. El contribuyente promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el contribuyente a notificar no es localizable en el domicilio fiscal, atento a la información proporcionada por los terceros con quienes se entendió la diligencia, es innecesario dejar citatorio previo a la notificación. Justificación. Si bien para la procedencia de la notificación por estrados o por instructivo debe desahogarse el procedimiento previsto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que en caso de que los terceros con quienes se entienda la diligencia de notificación manifiesten que no conocen a la persona buscada ni saben de su existencia, es innecesario dejar el citatorio a que se refiere el primer párrafo del precepto citado, pues aquellos estarán imposibilitados para entregarlo al destinatario. Por ello es inaplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia 2A/J 118/2015, décima, de rubro, notificación por estrados. Interpretación de la expresión, no sea localizable. Establecida en la primera parte de la fracción 3 del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, pues se refiere al supuesto en que el destinatario del acto no es localizable físicamente en el domicilio, y no al caso en el que no existe o que ya no se encuentra, por no tener su domicilio en tal lugar. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de 4. Registro Digital, 203-0112. Tipo, aislada. Litispendencia. No se actualiza dicha figura jurídica entre el juicio contencioso y la solicitud de la suspensión de la ejecución, pues esta no es un medio de impugnación sino una petición. Hechos. Mediante escrito presentado ante el síndico municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la sociedad quejosa solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, respecto de un crédito. Posteriormente, presentó demanda administrativa contra la propia determinación fiscal. La Sala Regional que conoció del asunto sobreseyó en el juicio al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 267, fracción 9, y 268, fracción 2, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que previamente a promover la demanda administrativa, la parte actora interpuso recurso de inconformidad contra el adeudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el obligado al pago de un crédito fiscal solicita ante la autoridad administrativa la suspensión de la ejecución de ese adeudo, en términos del artículo 38, fracción I, del Código Financiero del Estado de México y municipios, no debe equipararse con los medios de defensa previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México,
como lo son el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo, pues la naturaleza jurídica de la primera, si bien consiste en una solicitud, esto se traduce en una medida cautelar a fin de detener el cobro del adeudo, mientras que los segundos son tendentes a obtener la nulidad de este. Justificación: no puede actualizarse la figura jurídica denominada litispendencia, por la simple razón de que la propia solicitud de suspensión, para que prospere, en términos del artículo 38, fracción del Código Financiero del Estado de México y municipios en que se fundó, requiera necesariamente de la impugnación en tiempo del oficio respectivo, ya que evidentemente en esa solicitud de suspensión y en el juicio administrativo contra la determinación fiscal, no se impugnó la misma materia, más aún que la solicitud de suspensión ni siquiera es una impugnación, sino que se trata de una solicitud que depende de la impugnación respectiva, de ahí que no se trata de una impugnación sino de una petición. Por lo que es claro que la litispendencia no podría actualizarse, ya que el artículo 267, fracción 9, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que sirvió de fundamento para sobreseer en el juicio y que se confirmó en segunda instancia, es puntual al establecer que para que la litispendencia se actualice es necesario que los medios de defensa se refieran a la misma materia, lo que no sucedió en el caso concreto. Menos aún cuando el fundamento que sirvió para solicitar la suspensión requiera de la tramitación del recurso correspondiente. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito.